Ahora consideramos en nuestra sociedad que es inevitablemente un patrimonio de todos y que todos los ciudadanos deben usar y aprender la ciencia, y usar el conocimiento científico en los entornos en los que viven, de la misma manera que hace en las primeras alfabetizaciones que tuvieron lugar en la función de la escuela durante el siglo XX. La función fue distribuir formas de conocimiento, que desde entonces eran unos pocos: la lectura, la escritura, los sistemas de notación numérica, y que hoy hemos asumido ya que quien esté deprivado de ese conocimiento, de ese saber, de esas primeras alfabetizaciones, es una persona limitada en su desarrollo personal. Pues bien, el proyecto de alfabetización científica es un proyecto de pensar que de aquí a unos años, quien no sea capaz de entender, usar la ciencia en los contextos cotidianos, va a ser una persona deprivada de parte de su desarrollo personal. Pero eso parece estar bastante lejos, porque la realidad es que las investigaciones, los estudios, tanto investigaciones realizadas desde la perspectiva de estudios experimentalmente controlados o didácticamente controlados, como los estudios de evaluación que se realizan a nivel internacional, parecen mostrar que el conocimiento científico se distribuye de una manera bastante limitada o bastante más escasa de lo que sería deseable, a tenor de los esfuerzos que en todos nuestros países vienen haciéndose por este proceso de alfabetización científica. ¿A qué se debe esto? Hay un autor, Dan Sperber, un antropólogo francés, un antropólogo cultural francés, que habla de la epidemiología de las representaciones. Dice que hay representaciones sociales que se distribuyen, se difunden con una gran facilidad, se contagian con una gran facilidad, y otras que son enormemente difíciles de contagiar, de transmitir a los demás y hacerles participar de ellas. Él llega a decir que hay representaciones que basta con que una persona las estornude para que se contagien todos los que están a su alrededor, y sin embargo hay otras que, por más esfuerzos que hacemos por distribuirlas o difundirlas, no logramos que los alumnos participen de ellas. Y esto no es casual, y yo voy a intentar mostrar que tiene que ver en parte con el funcionamiento cognitivo y con las limitaciones cognitivas de la mente humana, y que el proceso, por lo tanto, de alfabetización científica y, en definitiva, de educación científica requiere tener en cuenta esas limitaciones para poderlas trascender o superar. O dicho de otra manera, voy a intentar sostener aquí que la mente humana es una especie de sistema inmunológico cognitivo que nos defiende, para bien o para mal, del contagio de cierto tipo de representaciones que por alguna razón nuestro organismo, nuestra mente y nuestro cuerpo considera que más que beneficiosas deben ser perniciosas y viciosas, y por lo tanto nos protegen de ellas. Y si queremos realmente lograr ese proceso de alfabetización, tendremos de algún modo que superar esa barrera del sistema inmunológico cognitivo. ¿Qué sistema inmunológico cognitivo es este? Bueno, una manera de reflejar esta misma idea, un poco más divertida, esto es una tira de un dibujante español que se llama Forges, muy conocido, en el que nos muestra aquí cómo el diseño inteligente, como es bien sabido, una de las críticas más evidentes al diseño inteligente es que es bastante poco inteligente, ¿no? Porque lo que viene a decir ahí los ángeles que están reunidos, le viene a decir a Dios, bueno, tenemos un poco de español de España, menuda estupidez, eso no puede funcionar bien nunca. Es decir, parece que la mente humana no ha sido diseñada, desde luego, para algunas de las tareas que suponemos, como el razonamiento lógico o el pensamiento científico, y que esto más bien es una prótesis cognitiva, un añadido que la cultura nos da, y que para lograr ese añadido tenemos que diseñar espacios sociales con rasgos o características muy particulares, ¿no? Otra manera de decirlo es un viejo proverbio árabe que yo encontré en un texto de Ortega y Gasset, que decía que el hombre no puede saltar fuera de su sombra. Yo intentaré mostrar en esta conferencia cuál es la sombra y cuáles son las limitaciones para saltar fuera de esa sombra, y también, a lo mejor, con un poco de suerte, algunos de los recursos para poder hacerlo. Y para situarlo, yo situaría un marco entre los muchos posibles dentro de la psicología cognitiva. Es un marco que diferencia hoy en día crecientemente entre lo que sería el funcionamiento cognitivo implícito y el funcionamiento cognitivo explícito. Es decir, el hecho de que los seres humanos, las personas, tenemos un conjunto de representaciones de las que no somos conscientes, ¿no?, de naturaleza intuitiva o implícita, previamente o al margen o adicionalmente o paralelamente, ya lo veremos, al conocimiento científico que se nos enseña. Es esto tan conocido, por la investigación de los últimos años, que sabemos que
esa investigación nos ha dado, como los chistes, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que todos los niños son físicos intuitivos, químicos intuitivos. La mala noticia es que su física o química intuitiva está en muchos casos en las antípodas de la física o química que les queremos enseñar, y por lo tanto enseñar química no supone tanto, lo vamos a ver, hacerles abandonar esa física intuitiva o esa química intuitiva, como ayudarles a reconstruirla, ¿no? Esas representaciones implícitas, ese conocimiento intuitivo, se nos presenta sobre todo como un conjunto de respuestas, de reacciones del organismo y de la mente a estímulos del ambiente, sin necesidad de que nos hagamos la pregunta correspondiente. Es decir, nosotros no necesitamos preguntarnos cómo caen las cosas para predecir razonablemente bien cómo caen. Y por lo tanto, el conocimiento explícito, el conocimiento científico, el conocimiento formal, va a constituir un sistema de representación diferente del sistema de representación intuitivo. Esto va a ser una de las ideas que yo quiero argumentar. Aprender ciencia no implica simplemente cambiar algunos conceptos, sino cambiar el sistema de representación, el sistema, digamos, el tipo de mapas desde los que vemos, modelos desde los que vemos y leemos el mundo. Recurriendo a ese mismo texto de Ortega y Gasset, en el que le dije que había encontrado esta cita, además es un texto oportuno, porque Ortega escribe este texto, Ideas y Creencias, que reúne un conjunto de las clases que él daba en la Universidad Complutense de Madrid. Este libro lo escribe en su exilio aquí en Buenos Aires. Y en este libro de Ideas y Creencias, Ortega dice: las ideas son las cosas que nosotros de manera consciente construimos, elaboramos, precisamente porque no creemos en ellas. Nótese que bajo ese título van incluidas todas, las ideas vulgares, las científicas, las religiosas y las de cualquier otro linaje, porque realidad plena y auténtica no nos es sino aquello en que creemos. Mas las ideas nacen de la duda, es decir, de un vacío o hueco de la creencia. Por tanto, lo que ideamos no nos es realidad plena y auténtica. ¿Qué nos es entonces? Se advierte desde luego el carácter ortopédico de las ideas. Actúan allí donde una creencia, esa parte final, donde una creencia se ha debilitado. La idea sería: las representaciones implícitas constituyen ese tipo de creencias, las cosas que damos por supuestas sobre el mundo sin necesidad de pensar en ellas, y de alguna manera ese conjunto de creencias van a actuar como un elemento que dificulta o que interfiere en la comprensión del conocimiento científico. Si nosotros rastreamos algunas de las características de esa ciencia intuitiva y las comparamos con las de la ciencia formal, muy rápidamente veremos que lo que caracteriza ese conocimiento intuitivo es que es difícil de verbalizar, de explicitar, es difícil de comunicar a otros y a nosotros mismos. Surge más bien de una experiencia personal y social, situada y contextualizada. Es ante todo un saber hacer, más que un saber decir. Es decir, es algo que sabemos hacer prácticamente, que podemos convertir en acciones eficaces, sin poder explicar por qué esas acciones eficaces lo son. Es fuertemente dependiente del contexto. Tiene, y ahora insistiré en esta idea, una naturaleza más encarnada que simbólica. Cuando digo encarnada, quiero decir que está profundamente arraigada en las estructuras corporales. No es una abstracción, sino que depende fuertemente de cómo nuestro cuerpo procesa el mundo y se relaciona con el mundo. Nosotros no somos muchas veces responsables de la activación de nuestras representaciones implícitas, se activan de manera automática, no las controlamos, y por lo tanto no podemos decidir cuándo las activamos y cómo no, salvo con un gran esfuerzo. Y su cambio es un cambio